Cordial saludo, les habla Stephanie Giné Romana Cometa, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. A continuación les voy a presentar el tema de investigación, que es el suicidio, razones y posibles problemas relacionados de cara a la decisión de ver el suicidio como opción en adolescentes. Desde temprana edad, el ser humano presenta comportamientos que van forjando su personalidad, maneras de interactuar con el mundo y formas de resolver diversos problemas, ya sean personales, sociales, biológicos, entre otros. Estas situaciones influyen de manera significativa para el encuentro con ellos mismos y toma de decisiones. Es entonces en la etapa de la adolescencia donde esta percepción es más ampliada y compleja, y se la puede denominar como la etapa más crítica del sujeto. El objetivo de esta investigación es identificar los factores de riesgos que inciden en la toma de decisión del suicidio por parte de los adolescentes. Por otro lado, comprender los procesos psicológicos por los que pasa cada individuo de acuerdo a su realidad. La metodología con la que se hizo esta investigación fue de análisis documental, que según la licenciada Hernández es la actividad de seleccionar ideas informalmente relevantes para representar su contenido de forma contundente y así poder recopilar información ya presentada. Esto con el fin de dar una aproximación al objeto de estudio desde una perspectiva cualitativa. En los resultados se presentó que el suicidio por parte de los adolescentes puede ser multifactorial, como bien sostiene Bronfenbrenner, que el desarrollo de los niños y adolescentes se ve afectado por el ambiente donde se integran. Como podemos ver en el póster, en la gráfica 1 está el modelo ecológico de Bronfenbrenner y en la tabla 1 están los factores de riesgos de acuerdo a cada nivel. Entonces tenemos que en el nivel micro están las variables individuales, como por ejemplo, trastornos mentales, embarazo no deseado, baja autoestima, etc. En el nivel meso se destacan los factores que están relacionados con los entornos más cercanos, que es la familia y la escuela. Algunos factores de riesgos que pertenecen a este nivel son violencia familiar, separación o divorcio familiar, bullying, entre otros. Y por último está el nivel macro, que se presentan los factores culturales, valores imaginarios sociales. Por ejemplo, violencia sexual, choque cultural, migraciones internas y externas, uso no controlado de tecnologías de información y comunicación. Se pudo concluir entonces que el suicidio consumado por parte de los adolescentes se debe a diversos factores de riesgos que están estrechamente relacionados con el modelo ecológico que nos presenta Bronfenbrenner, ya que estos ambientes influyen de manera muy importante y en ocasiones son negativamente, donde el individuo no tiene la capacidad de afrontar estos problemas, y también esto depende de la persona y de su proceso cognitivo. Como al inicio mencioné, estos procesos psicológicos también son muy importantes, ya que es la manera en que ellos se enfrentan, o sea, sus emociones, su percepción y sus pensamientos. Muchas gracias por la atención.